Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida al tercer día del Encuentro Científico Virtual Enfermedades Emergentes, Salud y Calidad de Vida en Poblaciones Vulnerables, organizado por el Programa de Investigación en Ciencias Psicológicas y del Comportamiento Humano de la Vicerrectoría de Investigación y con la colaboración de la sede UNED-QEPOS, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el INDER, territorios Parrita, Quepos y Garavito. Les recordamos a los participantes que las consultas a los expertos se hacen por medio de los chats de las distintas plataformas. Por favor, mantener apagados el audio y el video. La primera ponencia del día de hoy se denomina Determinantes Sociales de Salud desde una perspectiva de género, a cargo de la doctora Ana Lucía Fernández, investigadora del Instituto de Estudios de Género de la UNED. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradecer a Benicio y a todas las personas organizadoras de este encuentro tan bueno. En este momento voy a compartirles mi presentación. Denme un segundo. ¿Pueden verla? Sí, la vemos y la escuchamos perfectamente, doña Ana. Muchas gracias. Bueno, en este día yo voy a empezar a hablarles un poco sobre qué son los determinantes sociales de la salud y cómo estamos vinculando este tema en la investigación que hemos estado exponiendo a lo largo de estos 2 días. Entonces, espérense un momento. Ok. Bueno, entonces para hablarles un poco, bueno, yo soy especialista en género, pero también soy socióloga de base. Entonces, desde que empezamos con esta investigación, podemos hacer un recorrido sobre el tema de salud y la sociología, ¿verdad? Y en resumidas cuentas, podemos ver que desde la sociología siempre se ha estudiado el tema de la salud. Por ejemplo, la primera investigación en sociología que se hizo a nivel mundial fue sobre el suicidio. La hizo Durkheim, también hay ensayos sobre Engels, Parsons, Foucault, y en realidad hay dos vertientes. Primero, ver el estudio del papel de la medicina en las sociedades modernas, todo lo que eso conlleva, y también la relación del acceso a la salud o el tener una salud libre de enfermedad, por así decirlo, vivir en bienestar, que tiene que ver con el tema de las desigualdades sociales. Y por otro lado, también desde los feminismos se ha venido trabajando el tema y en ese sentido se estudia la relación de la salud, la medicina y la enfermedad, enfatizando el cuerpo de las mujeres y la experiencia de las mujeres. Creo que para entender un poco este tema de la perspectiva de género es importante entender lo que es el sistema sexo-género, que a veces cometemos el error o tal vez hay muchas inquietudes sobre esto. La cuestión es así, el sexo es los atributos biológicos con los que nace una persona, es un tema de biología, ¿verdad? Entonces, este tema se relaciona también con el género, que el género es todas las connotaciones sociales que se le atribuyen a una persona cuando nace con un sexo específico. Entonces aquí está todo este tema de antes de nacer, por ejemplo, incluso antes de nacer ya nos están poniendo un color, si es rosado, si es azul, y qué tipo de trabajo vamos a realizar según estos roles, digamos, tradicionales y sexuados como está organizada la sociedad. Entonces, generalmente las mujeres están asociadas a la esfera privada, al trabajo dentro de las familias, al trabajo de doméstico y de los cuidados. Y quiero enfatizar en esto porque lo vamos a ver un poquito más adelante y ver la relación con todo este tema de los vectores. Bueno, otro tema importante es el tema de la exclusión social y la discriminación, que está relacionada en cómo, en la calidad de vida que tenemos y en la afectación de nuestra salud, nuestras condiciones materiales de existencia. Entonces, la exclusión social es este proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos
de la participación plena en la sociedad en la que vive. Y esto es un tema de economía, un tema político, es un tema individual de redes de apoyo. Y en general, lo que a mí me interesaría aquí nombrar y resumir es el tema que generalmente en las sociedades y los estados y las políticas se concibe o se realizan estas políticas o estas acciones que tal vez tenemos una buena intención de hacerlo, pero el tema es que a veces lo que pretendemos desde los estados o desde las políticas públicas es que vemos a las personas como que si todas fuéramos iguales, como que si todas fuéramos una persona blanca, de clase media, hombre, etcétera. Y lo que pasa con este tipo de políticas es cuando se realizan medidas neutras se produce la discriminación, porque el tema es que hay que considerar las especificidades de cada grupo, porque así podemos tratar el problema o podemos lograr una solución de manera más efectiva. Disculpen. Entonces, este tema también se ha abordado desde la Organización Mundial de la Salud y es por eso que se realizó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud en el 2015, porque era evidente para ellos que el tema de cómo usted crece, se desarrolla en el lugar de que usted vive o las condiciones materiales de existencia que usted tiene, van a afectar directamente en las tasas de mortalidad y en la calidad de vida de las personas. Entonces, esta es una definición de la OMS, que los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Y se entiende la salud como un tema de bien público, de justicia social y de derecho universal. Por eso es que se hace esta comisión, que en principio sus líderes vienen de países de Europa, sobre todo de Inglaterra. Sin embargo, poco a poco se fueron incorporando expertos de todas las regiones del mundo, porque a eso venimos. No podemos aplicar las mismas determinantes sociales para ciudades diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo ser una persona pobre en Inglaterra que ser una persona pobre aquí en Costa Rica o en la India o en África. Entonces, estas especificidades culturales, étnicas y de sexo son necesarias contemplar para aplicar políticas más eficaces. Entonces, este es un gráfico también de la OPS, donde se explica toda esta interacción que se involucra para medir o para entender el acceso y calidad de la salud de las personas. Entonces, existe, como les decía, un contexto sociopolítico y socioeconómico donde uno nace, desde que uno nace ya está determinado por ciertas cosas, que también tiene que ver con el tipo de gobernanza, con las políticas macroeconómicas de salud en una sociedad, también las normas y valores culturales de las sociedades, por ejemplo, en África que se da la mutilación genital femenina. Entonces, como les digo, que era una cuestión cultural que estaba, como les digo, les estaba quitando calidad de vida a las niñas de estas sociedades. Entonces, por eso también este tema, que es a nivel de contexto sociopolítico y socioeconómico y sociohistórico, se relaciona con variables individuales como son la etnicidad, el sexo, el tipo de educación, los ingresos que usted tiene, y todo esto relacionado va a incluir una posición social en las personas. Entonces podemos decir que el acceso a la salud o la calidad de vida de las personas no es solo un tema de decisiones individuales, ¿verdad? Claro que sí se afecta, pero hay que entender a las personas en su contexto. Además de esto, se dice que, por ejemplo, la salud está regida en un 50% por ese ambiente social y económico en el que usted se desenvuelve. El otro 25% son el acceso a los servicios de salud que usted tenga y el otro 25% son los aspectos ya específicos de su propia genética y su propia salud. Entonces, en esta investigación que estamos realizando con los compañeros, estamos analizando
esta región, ¿verdad? Nos estamos centrando en Parrita y en Quepos, y gracias a las bases de datos que nos están facilitando los doctores en el Ministerio de Salud, hemos podido identificar dónde hay mayor incidencia de la picadura de este mosquito, ¿verdad? Que ya mis compañeros abordaron mucho ese tema, entonces no quiero abordar tanto eso, sino ver este tema de la cuestión social. Entonces, si vemos la incidencia de la pobreza en Costa Rica, estos son datos de 2017 y 2018, vemos que en el total del país es alrededor de un 20 a un 21, ¿verdad? Subió en el 2018 y ni qué decir ahora en tiempos de pandemia. Pero a mí me interesa que vean este gráfico, ¿verdad? Estas barras que son el Pacífico Central, donde podemos ver que si bien la pobreza disminuyó, aproximadamente una cuarta parte de la población vive en pobreza en esta región. Y cuando vamos a trabajar al campo, a ver dónde es que están estas personas que tuvieron la enfermedad, nos damos cuenta que son en regiones o en comunidades que son empobrecidas. Ayer hablaban de qué pasa con el turista que va a Quepos, a Manuel Antonio, digamos, y lo pican, ¿verdad? Yo lo que quiero que entiendan es que la mayor incidencia no está a la par del Parque Manuel Antonio Quepos, sino está en otras regiones donde es evidente el empobrecimiento de la calidad de vida de las personas y sobre todo de las viviendas. Entonces también este es un tema de desigualdad social, porque si bien vamos allá y vemos en varias giras que estuvimos ahí, la gente tiene sus casas no están tan limpias, tienen estos criaderos, lo que explicaba mi compañero Harold. Y sin embargo, les decían, pero ¿por qué no ponen un sedazo? ¿Por qué no limpian esto? Pero cuando vos vas a hablar con ellos y te das cuenta que lo que reciben mensualmente son 50,000 colones, ahí es cuando hay que entender, o cómo pongo el sedazo. ¿Me explico? Entonces también es un tema de desigualdad y sobre todo de desigualdad social en términos, por ejemplo, con este gráfico que es el índice de pobreza múltiplo, donde se puede ver qué es lo que influye más en la pobreza, y en este sentido es el tema de vivienda y uso de internet. El INEC aquí considera lo que es el tipo de vivienda, las paredes, los techos, etcétera, etcétera, y esto está realmente relacionado con este tema de las picaduras por arboriosis. Entonces, vemos cómo esta región donde hay bastante incidencia del mosquito, también por un tema ambiental, como explicaba mi compañero Harold, ¿verdad? Es imprescindible de considerar. Además, que ya sabemos desde la biología, eso es la riqueza también de este estudio y este equipo de trabajo, es que al zancudito le gusta estar en espacios donde hay gente, en los espacios domésticos, ¿verdad? Entonces mi pregunta, o tal vez mi hipótesis va, ¿quiénes son las que están mayoritariamente en los hogares? Porque se supone que en los hogares es un foco de incidencia, y cuánta gente vive en esos hogares, porque eso también, la concentración de personas hace que el mosquito se desarrolle más fácilmente. Entonces, bueno, ya para entrar en la investigación, lo que nosotros estamos realizando es una estrategia como fin último innovadora de comunicación y trabajo con las comunidades. ¿Qué pasa? Cuando fuimos allá, tanto los personeros del Ministerio de Trabajo nos decían, es que nosotros vamos y cuando vamos a fumigar nos cierran las puertas, como que no hay una actitud de las comunidades totalmente abierta al Ministerio de Salud.
y a las indicaciones que ellos proponen. Y por otro lado, las comunidades, cuando fuimos allá en las giras, se quejan, ¿verdad?, de que están excluidos socialmente, que por ejemplo, perdón, que por ejemplo los caños están llenos de agua y la municipalidad no va a arreglarlos, ¿verdad? Hay aguas estancadas en toda la comunidad, que eso no lo tienen que hacer ellos, lo tiene que hacer la municipalidad, y la municipalidad no los considera. Entonces, es un tema también de entender cómo si el Estado nunca me ha dado la oportunidad de la integración social o me da muy pocas posibilidades, ¿por qué yo tengo que responder a ellos de la misma forma? O sea, ¿por qué tengo que hacer todo lo que ellos me dicen si ellos no me dan nada? Tal vez esa es la lógica, y eso también lo vemos con el tema del COVID y las desigualdades, por ejemplo, las fiestas y todos estos temas, el que no hay, no sé, como un respeto a la autoridad porque nunca se han sentido incluidos. Entonces hay que ver de qué forma podemos involucrar las instituciones, porque esto no es solo un tema del Ministerio de Salud, sino cómo involucrar las instituciones con la comunidad para que todos participen activamente. Entonces lo que se está proponiendo es hacer una etapa de diagnóstico para ver, a partir de encuestas y entrevistas, para identificar estas problemáticas puntuales, para entender estas poblaciones también y sus realidades y sus dinámicas, pero también para entender los factores positivos que podemos identificar para en el siguiente paso hacer una estrategia interinstitucional de abordaje, prevención y control de los arbovirosis para estas comunidades afectadas en el litoral pacífico. La idea también es involucrarnos como les decía anteriormente, varias instituciones y que estas instituciones trabajen de la mano con las comunidades. Entonces, el objetivo final es ejecutar una estrategia innovadora de comunicación y trabajo en las comunidades como actores activos. Y no nosotros como depositarios del saber, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo que nosotros digamos. O sea, la idea es romper con esa lógica y crear espacios o una dinámica, una estrategia más horizontal de trabajo. Entonces, bueno, para hacer el diagnóstico se consideran diferentes variables, sobre todo las condiciones de nacimiento, ¿verdad? Como les decía antes, desde el sexo con el que usted nace, la relación de parentesco, cuánta gente vive en sus hogares, el país de nacimiento también es muy importante para ver el tema de la migración. También están las condiciones de crecimiento, salud, vida temprana y envejecimiento, y ahí preguntamos temas de acceso a servicios de salud, la seguridad social, uso de estos servicios, enfermedades y embarazos, porque como decía el doctor Carmiola, a veces pasa que los hombres no van a usar los servicios porque es un tema de la masculinidad, de que nosotros somos muy machos, por decirlo así, no nos enfermamos, y ya cuando llegamos al servicio de salud es porque ya tengo la enfermedad muy avanzada. Entonces también cómo idear estrategias para que los hombres también se acerquen y idear estrategias de autocuidado o campañas de autocuidado. Condiciones de vida y de vivienda, también temas de tiempo de vivir en la comunidad, número de hogares dentro de la vivienda, tipo de vivienda y las condiciones de saneamiento, que esto es un tema también que el doctor Vinicio ha trabajado, pero a mí también me interesa mucho, como les decía, el tema de las prácticas de autocuidado, también la participación comunal, identificar estas lideresas como lo de Lourdes, Lulú, que la saludo. Perdón. También el tema de la ocupación, el ingreso mensual, si reciben ayudas del Estado, qué tipo de ayudas, pero también es importante aquí, y esta es la parte como novedosa de este estudio, es que va a haber un módulo de uso del tiempo. Vamos a tratar de considerar las horas de trabajo remunerado y no remunerado y ese uso del tiempo, porque de esta forma vamos a poder bien
quién está haciendo quién en el hogar, quién está más allá adentro, quién no, y quiénes están, a quiénes está picando el mosquito, por así decirlo. Y por último, información sobre las arbovirosis, que es un tema de conocimientos, actitudes y prácticas que también se han realizado investigaciones de este tipo en la OMS. Y la variable independiente va a ser el sexo, porque queremos entender esas actividades o esas realidades entendidas por hombres y mujeres que en este tipo de investigaciones no hay mucha información y necesitamos saber y conocer quiénes son estas personas, qué es lo que hacen para poder incidir de manera positiva en este trabajo. Entonces aquí les vengo a traer unas diapositivas rápidas para que entendamos un poco este tema del uso del tiempo, que son metodologías muy novedosas que se están haciendo desde los estudios de género, sobre todo son las pioneras. Y aquí en Costa Rica se ha hecho la encuesta nacional de uso del tiempo que se hizo en el 2017, hubo una en el 2011 que fue en la GAM, y a partir de eso se realizó un proyecto de ley que obliga, por así decirlo, al Banco Central a crear una cuenta satélite para contabilizar el trabajo femenino a nivel económico dentro del PIB nacional. Entonces, estos son unos de los resultados de esta cuenta satélite, donde podemos ver que el trabajo doméstico no remunerado lo realizan mayoritariamente las mujeres en un 71.8% y que también ellas aportan un 71.4% de ese valor total, que es alrededor, según las estimaciones del Banco Mundial, del 25% del PIB. Asimismo, podemos ver la distribución por sexo según zona urbana y rural. Entonces aquí lo que quiero que vean es cómo las mujeres están más en los hogares realizando este tipo de trabajos que los hombres. Y esto es algo que queremos entender dentro de esta investigación que estamos haciendo, que también va a ser de carácter novedoso porque todavía no se han realizado investigaciones a nivel rural sobre el tema de uso del tiempo y sobre todo relacionado con la salud. Por ejemplo, dentro de la encuesta de uso del tiempo a nivel nacional, se consideran estos trabajos, ¿verdad? Se dividen. Por ejemplo, hay uno que es sobre el tema de limpiar jardines y de mantenimiento del hogar. Queremos ver también si, por ejemplo, las personas, que generalmente son los hombres que realizan este tipo de trabajo, están más asociados a la picadura, porque como vemos en los jardines es donde hay muchos criaderos. Y además nos interesa analizar quién está limpiando, si no están limpiando, sí, porque esto está muy relacionado al tema de si existen criaderos o no. Por ejemplo, en una de las giras, una señora nos contaba que en la comunidad de ella todas las familias le dio dengue, pero que en su casa nadie le había dado porque ella mantenía súper limpia la casa y la limpiaba todos los días y en su familia nunca nadie había tenido dengue, a pesar de que en las casas de a la par, sí. Entonces estos temas por eso son importantes de analizar en esta investigación porque nos va a dar pautas de las actividades que están realizando las personas con relación a las picaduras. Y por último, bueno, esto es otro dato de la encuesta de uso del tiempo, donde también vemos la carga global de trabajo, que es todo el tiempo que se invierte en trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado, donde se ven aquí que las mujeres realizan más trabajos. Estas son la muestra de las dobles y triples jornadas que realizan las mujeres. Por último, lamentablemente este año teníamos ya todo un plan estratégico y todo el cronograma hecho para ir a pasar las encuestas para el diagnóstico. Teníamos un grupo de estudiantes, el mismo grupo de estudiantes que hablaron ayer, ¿verdad, Nancy y Lourdes? Ya estábamos con todo listo, con transportes aprobados de la UNED, todo
todo el cronograma hecho, pero bueno, se vino la pandemia y tuvimos que posponerlo. Sin embargo, estamos buscando metodologías nuevas para ver cómo podemos recuperar esta información, ya sea de manera virtual, aunque me parece a mí, desde mi punto de vista, que este tipo de trabajos son más enriquecedores haciéndolos presencialmente, pero bueno, nos tenemos que acoplar a las nuevas realidades, a la nueva normalidad. Entonces, bueno, esta parte está en proceso de elaboración, la metodología. Y por último, les quería mostrar un poco de las fotos que yo tomé en las giras que hicimos, ¿verdad? Para que vean un poco las condiciones materiales de existencia de estas comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto es en el Cocal, cómo esta comunidad está rodeada de agua, es una lengua de agua, y cómo esa agua, ese estero, por ejemplo, es el jardín de este señor, y él tiene ahí sus chanchos, y esta es su cocina, ¿verdad? Entonces es como para que vea un poco la realidad en las comunidades donde estamos trabajando y la importancia de considerar este tema de los determinantes sociales de la salud para poder crear estrategias más novedosas. Por ejemplo, les digo, es esta misma comunidad, pero podemos ver esta casa que está sumamente limpia, muy bonita, muy, muy ordenada, ¿verdad? Porque no es solo decir, perdón, que por ser, o sea, no hay que estigmatizar la pobreza tampoco, ¿verdad? Se pueden realizar prácticas y lo más importante es involucrar a estas personas no como sujeto criminal que no limpia y por eso se contamina, sino cómo idear estrategias para que trabajen mutuamente con las instituciones de manera de que se sientan considerados, que su opinión sea considerada y que además se beneficie la salud de estas personas. Por último, les quería dejar unas otras fotos de las giras que hemos realizado, ¿verdad? Aquí está el grupo completo que es multidisciplinar, que ha sido muy enriquecedor, por ejemplo, desde mi punto de vista, para mí, para entender realidades sociales, por ejemplo, consideraciones que el biólogo Harold, hemos conversado, me dan pautas a mí para entender o tener hipótesis más fundadas en cómo se desarrolla, digamos, el mosquito. Pero bueno, entonces eso sería. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, doctora Fernández. En este momento vamos a abrir el espacio para las preguntas y los comentarios. Aquí nos pregunta Vivian Rivera, ¿qué significa ADIS? ADIS, disculpe, ¿a dónde vio el ADIS? Lo que pasa es que no les estamos dando participación de audio a las personas. Vamos a ver si nos escribe. Dice, no nos ha escrito en el chat dónde fue que vio lo de ADIS. Bueno, si vamos con otro comentario. Aquí te dice Marisol Solano. Ajá. Buenos días, también de educación hay varios tipos de personas, también tiene que ver con el aseo. Muchas veces ocupamos que el Ministerio de Salud de jalón de orejas a los ATAP. ¿Podrían tomar en cuenta a los ADIS para que sea puente entre comunidad y personeros? Lourdes lo mencionaba, dice Elisa. Asociaciones de desarrollo. Ok, sí. Sí, claro, o sea, la idea de esta investigación es al final crear una estrategia conjunta en donde participemos todos y todas, pero en términos, como vos decías, a veces hay que darle un jalón de orejas a ciertas instituciones o a ciertas comunidades o a ciertas personas, pero también nosotros como profesionales tenemos que, ¿cómo digo esto? Como dejar esa posición, ¿verdad? De que nosotros somos los que lo sabemos todo y que tenemos que decirle a las personas qué hacer y cómo hacerlo.
¿verdad? La idea es crear un diálogo interinstitucional porque tal vez las asociaciones de desarrollo no están abiertas al diálogo, otras sí, o sea, no podemos tampoco generalizar, porque por lo mismo, porque no sienten que haya una respuesta de parte de estas instituciones, entonces, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Entonces, creo que esas asperezas que son históricas, ¿verdad? Y no son solo de una región, es un tema de desigualdad social y de distribución de las riquezas así de los recursos. ¿Cómo nosotros podemos empezar a hacer ese diálogo? Entonces, por eso es también muy importante ir a las comunidades a ver cuáles son esas cosas que podemos rescatar para poder hacer ese diálogo, pero también esas molestias, ¿verdad? Como yo les decía, me acuerdo de una comunidad, en ese momento no me acuerdo el nombre, creo que era Reformadores, no estoy segura, que la autopista estaba aquí, bueno, la calle, en medio de las plantaciones de palma africano, y aquí estaba la comunidad, que era una comunidad de bienestar social. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llovía, todo el agua se iba a la comunidad, porque geográficamente la comunidad estaba mucho más abajo que la carretera. Entonces había un gran malestar por parte de esta comunidad, porque, ok, yo limpio mi casa, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, pero la municipalidad no ha hecho nada por arreglar este problema, ¿verdad? Entonces uno iba caminando y veía estos grandes caños llenos de agua estancada, y entonces ese problema de quién es la culpa, siempre tenemos esta dinámica de no es mi culpa, es la culpa del otro. Entonces la idea es generar espacios y estrategias donde esta dinámica de yo tengo la razón y usted tiene la culpa o no quiero ayudar, la podamos cambiar o podamos incidir de alguna forma para que esto no suceda. Y también para eso necesitamos la participación de líderes comunales y de lideresas como Lulu, ¿verdad? Que ha sido magnífico y un aprendizaje increíble el trabajar con ella, porque ella conoce a toda la comunidad, conoce las problemáticas, y son cosas que una como investigadora de afuera no tiene esa información. Entonces la idea es ir haciendo esos lazos, y en este tema, por suerte también la UNED en la zona tiene mucha incidencia desde la vicerrectoría, bueno, casi vicerrectoría de extensión, desde la dirección de extensión. Hay muchos trabajos ahí y hay mucha dinámica, por ejemplo, con la municipalidad. Entonces la idea o el sueño, por así decirlo, sería que hagamos esas alianzas, ¿verdad? Y empezar a trabajar con las comunidades de manera conjunta y horizontal, de ver de qué forma todos juntos como comunidad podemos, y con la ayuda de la municipalidad, por ejemplo, podemos limpiar esos caños. O cómo podemos todos juntos entre instituciones y comunidad, por ejemplo, sembrar, nos decía Lulu que ellas usaban la citronela, creo que era, para espantar mosquitos. ¿Qué tal si hacemos jardines de citroneras alrededor de las casas y que todo el mundo colabore, que sea un tipo de huertas comunales donde toda la comunidad participe de forma positiva, y así podemos también no solo mejorar la calidad de vida de las personas a nivel de este tema del mosquito, del dengue, ¿verdad? Sino también como un proyecto como este también puede ayudar a mejorar las relaciones dentro de la comunidad y las relaciones de la comunidad con las instituciones para lograr mayor bienestar, que al final del día eso es lo que nos interesa, porque no es solo las decisiones personales o individuales lo que afectan estos temas, sino es un tema de todos y todas. Gracias, doctora. Acá tenemos una pregunta de JP Méndez. Dice así: los determinantes sociales proximales como el que se quiere analizar, es decir, uso del tiempo y quehacer del hogar, es relevante e innovador porque la literatura global deja un vacío metodológico en términos
de investigación. También es relevante la percepción de la población acerca de la enfermedad y de los que padecen, pensando en la exclusión desde el punto de vista de la estigmatización que existe en más mujeres. Refuerza mucho que los juicios negativos acerca de ellas. ¿Tienen alguna variable de estudio relacionado con esto? Ok, muchas gracias, Pablo. Sí, de hecho, esto que vos decías, que el tema del uso del tiempo, en este tipo de investigaciones es sumamente innovador porque desde las ciencias sociales que estudian la salud, hay indicadores que tienen que ver con este tema de los determinantes sociales, pero como les digo, las encuestas de uso del tiempo, que es un tema que trabajamos desde el Instituto de Estudios de Género, hay una comisión técnica interinstitucional de la cual somos parte y hemos sido parte de la encuesta, del proyecto de ley, parte de todo este tema. Es una comisión que lleva 20 años trabajando. Está el Mideplan, está el Ministerio de Trabajo, INEC, INAMUL, el IDESPO de la UNA y nosotras. Hemos avanzado mucho en el tema y este tema a nivel internacional también, digamos, desde la CEPAL, por ejemplo, en América Latina, es un tema que está en punta y está en boga y es un tema que ha sido empujado por la economía feminista, porque el tema es visibilizar este trabajo que realizan las mujeres, porque exactamente, o sea, al hacerlo dentro de los hogares y hacerlo generalmente las madres y los maternazgos por amor, ¿verdad? Con mucho amor y sacrificio, se invisibiliza y no vemos y no nos damos cuenta que detrás de cada pollo cocinado y servido hay un trabajo, que no es solo ir al supermercado o a la pulpería a comprar un pollo crudo, sino que tenemos que cocinarlo, pelarlo y todo esto representa trabajo y bienestar para las familias. Entonces también si no tenemos las condiciones no económicas, pero tampoco tenemos a personas que estén disponibles de una u otra forma para hacer todos estos trabajos, la salud y el bienestar tampoco podría ser posible porque necesitamos en las casas niños bañados, comidas servidas, platos lavados, casas limpias y quiénes están haciendo eso. Por ejemplo, en el estudio del doctor Benicio en Nicoya, uno de sus hallazgos que para mí me parece fundamental es que este mosquito picaba más a mujeres, niños y adultos mayores. ¿Y quiénes son los que están en las casas? Estas personas. Y más en contextos rurales, cuando los hombres van a trabajar al campo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Parvita y de Quepos, hay mucha palma africana, ¿verdad? Y tal vez, y ya nos decía Harold, que en esos espacios es mucho más difícil ser picado. Entonces también como este trabajo que ha sido estigmatizado y que además han hecho las mujeres por siglos, por la historia de la historia, también conlleva consecuencias para ellas en su salud, no solo en el bienestar, porque no tienen tiempo, porque ellas viven en función de otros y por eso les mostré esos datos, ¿verdad? De que las mujeres cumplen dobles y triples jornadas de trabajo y eso implica una disminución de su salud, de su bienestar, porque no tienen tiempo para muchas cosas, sino que nada más están cuidando a otros y cuando tienen tiempo libre lo que hacen es, siempre hay como un doble trabajo, ¿verdad? Tal vez me fui al culto, pero voy con los niños. Me voy a donde las amigas, pero siempre estoy cuidando, siempre estoy viendo tele, pero tal vez están los niños pasando y tengo que estar al tanto. Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo libre tienen estas mujeres? Y con eso es que queremos hacer digamos, este tipo de investigaciones se hacen por eso. Entonces, sí, digamos, va a haber un módulo de uso del tiempo donde se va a considerar qué actividades hace cada quien y por sexo. Y ahí, y con ese tipo de investigación o con ese tipo de módulos se puede visibilizar este trabajo y la importancia que es para el mantenimiento de los hogares y de esta forma dejar de ¿cómo se dice? Estigmatizar. Pero también otro tema importante aquí, el género que queremos investigar, voy a hacer la acotación,
es el tema que hablaba el doctor Carmiol el otro día sobre el autocuidado, ¿verdad? ¿Quién accede más a los servicios de salud? También sabemos que las mujeres van más a los servicios de salud que los hombres, y cómo hacemos también una estrategia de género diferenciado para que todo el mundo participe en el hogar, limpiando y quitando los criaderos, pero también para generar prácticas de autocuidado en hombres y mujeres. Y esa comunicación, esa estrategia de comunicación debe ser diferenciada por sexo, porque no es lo mismo. Eso les decía yo, de las políticas neutrales generan discriminación, porque si yo hago una campaña, por ejemplo, no sé, en internet o un anuncio en la televisión, y considero que, o doy, como les digo, doy ejemplos de cómo tienen que autocuidarse, no le va a llegar igual a un hombre que a una mujer, y dependiendo del contexto socioeconómico y dónde está, si es área rural o urbana, no va a ser lo mismo, y todo eso lo tenemos que considerar para que estas estrategias realmente sean efectivas y no queden en el aire, y poder de esta forma disminuir esta enfermedad que es totalmente prevenible. Gracias. Con esta respuesta que nos da la doctora Fernández, también podemos resolver lo que nos preguntaba el doctor Gutiérrez Doña sobre las diferencias de género. Y dado que no tenemos más preguntas, tampoco por la plataforma de YouTube, le agradecemos nuevamente a la doctora Fernández por su espacio, por compartirnos de su experiencia y su investigación. Así que muchísimas gracias. Y a los participantes les indicamos que en este momento vamos a nuestro primer receso de 5 minutos para continuar nuevamente con la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias.